Somos domesticados por el medio, domesticados por papá, por mamá, por la escuela, por la universidad, la iglesia. Y esa educación que hemos recibido nos ha llevado a que a Dios nos lo pusieran fuera de nosotros. Y por eso andamos siempre buscando a Dios afuera y nunca lo buscamos dentro de nosotros. Eso es uno de los acuerdos que hemos aceptado como ciertos en nuestra vida. Pero el doctor Miguel Ruiz, en su libro Los 4 Acuerdos, nos da un punto de vista diferente, un punto de vista nuevo. Mi nombre es Ana Vilés y estoy con Armando Sigüenza, quien este día nos va a hablar del tercer acuerdo del libro de Miguel Ruiz. Hablaremos en este programa de los 2 últimos acuerdos. Pero antes déjame hacer referencia a lo que el escritor nos dice en su libro Los 4 Acuerdos. Una de las ideas hermosas que nos plantea es que todo es luz. Todo es luz. Y cuando él dice que todo es luz, que las estrellas no hacen la luz, sino que la luz hace las estrellas, nos está hablando de la energía universal. Nos habla también que la vida es la fuerza de lo absoluto, de lo supremo. Nos señala que todo lo que existe es Dios, o sea, lo que ya manifestaba, esa energía creadora, lo que ha creado todo lo que existe en el universo, y dentro de esa creación maravillosa, a nosotros los seres humanos, como lo más perfecto de la creación. Nos pide retomar nuevos acuerdos para ir sobreponiéndonos a toda esa educación que nos han dado y que nosotros a través o en el transcurso de nuestras vidas hemos aceptado como ciertos. ¿Cuáles son esos acuerdos que nos señala el escritor en su libro Los 4 Acuerdos? Acuerdo número 1, la impecabilidad de la palabra. ¿Por qué es esto tan importante? Porque a través de la palabra, a través del lenguaje, del idioma, podemos comunicarnos con nuestros semejantes. Y las palabras nos pueden servir para edificar, para construir y para mejorar esas relaciones humanas. Entonces hay que hacer un uso adecuado, un uso conveniente de las palabras. El segundo acuerdo dice, no se tome nada personalmente. O sea, no se tome tan en serio. Ría en la vida, ría de la vida. Tome las cosas con responsabilidad, pero también en broma. Que la vida no sea un martirio, que la vida sea agradable, que ese camino que tenemos que transitar desde el nacimiento hasta la muerte sea lo más grato posible. Y el tercer acuerdo que ahora trataremos es no hagas suposiciones. Un acuerdo que a mí me lleva a pensar en todas esas oportunidades cuando yo he hecho suposiciones, muchas de ellas negativas y algunas positivas también.
pero generalmente tendemos a hacer suposiciones que luego nos las tomamos como una verdad absoluta y nos olvidamos que solo son suposiciones. Suponer que todo el mundo piensa igual que nosotros es uno de los grandes errores en la vida. Las suposiciones son solo eso, suposiciones. Mira, hay cuánta suposición errónea. Por ejemplo, el escritor se queda un poco corto en cuanto a hablar. Él habla de las relaciones de pareja, de las relaciones de hogar, pero se queda algo corto en señalar esas suposiciones o paradigmas falsos que hemos vivido. Por ejemplo, una de las suposiciones para mí totalmente falsas es creer que nacemos pobres y que somos pobres y tenemos que morir pobres. Una suposición equivocada. No, la pobreza solo radica en nuestra forma equivocada de pensar. Suponemos también que en ciertas sociedades el hombre tiene más derechos que la mujer. A la mujer se deja en un segundo plano. Y esa es una suposición equivocada, totalmente equivocada. Es un paradigma erróneo. La mujer tiene tantos e igual derechos que el hombre. Y, como siempre lo he dicho, hay que saber defender nuestros derechos. Otra de las suposiciones equivocadas es el creer que el castigo es el mejor método de educación. Y la verdad es que el castigo lo único que hace es, en algunos casos o en la mayoría de casos, crea obediencia, pero a su vez genera grandes traumas en la vida de las personas que luego como adultos no pueden superar y se les hace difícil vivir plenamente su vida. Eso es, en síntesis, para mí, en una forma, pues como digo, ligera, lo que es este acuerdo. No hagas suposiciones. Cuando no sepas algo, pregúntalo o investiga y encuentra la verdad. Luego pasamos al cuarto acuerdo del libro y con esto pues concluiremos estas pláticas sobre el libro Los Cuatro Acuerdos, pero te pediré a ti que nos hables de lo que es el cuarto acuerdo. Por supuesto. Y es, haz lo máximo que puedas, como lo diría Miguel Ruiz. Pero vemos que hay muchos autores que hablan de la excelencia. Y en mi forma de entenderlo es buscar tu mejor versión, buscar la mejor versión de nosotros mismos. ¿Y por qué este acuerdo es fundamental? Y es porque nos ayuda a crear hábitos saludables. Por ejemplo, nos va a enseñar que debemos de hablarnos apropiadamente a nosotros mismos. Tú ya expresaste que nos debemos de dirigir a los demás de una forma apropiada. Ahora yo te digo, debemos de hablarnos de una forma apropiada a nosotros mismos y que esto se vaya haciendo un hábito en nosotros. Además, a que no vivamos en función de los demás, a que exploremos nuestro ser y que a partir de ese ser vivamos y vivamos intensamente. Además de esto, nos va a enseñar a que todo lo que nos rodea o todos esos paradigmas en los cuales hemos creído, debemos de
cuestionarlos y en realidad tomarlos como ciertos si llegamos a esa conclusión que son ciertos, o descartarlos si llegamos a la conclusión que no lo son. Es decir, cuestionarnos absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Entonces, por eso es fundamental, porque te ayuda a que los demás acuerdos se conviertan en un hábito, porque vas a tratar de hacer lo mejor que puedas en cada momento y en cada situación que estás viviendo. Ahora, ¿qué no es el dar siempre lo máximo de uno? Lo que no es buscar la perfección. Porque si tratamos de buscar la perfección, nos vamos a frustrar. Así de sencillo. Además, vamos a agotarnos. No siempre tenemos la misma energía y eso hay que aceptarlo. No todos los días nos levantamos con el mismo ánimo. Claro, depende de nosotros trabajar y que ese ánimo regrese. Pero no nos vamos a exigir más de lo que podemos cuando nuestras energías están bajas. Entonces no nos vamos a agotar. Asimismo también no vamos a vivir en función de metas. Hemos escuchado tanta biografía de tantos hombres exitosos y mujeres exitosas que han vivido para esa meta, para ese objetivo. Sería interesante preguntarles si han disfrutado del viaje, porque déjame decirte, el viaje se llama vida, Fabuloso. ¿verdad? Sí, fabuloso. Luego, tú hablabas del castigo como una forma de educación, pero también está la recompensa como una forma de educación. Entonces, no es que tengamos que vivir por esa recompensa, por eso que vamos a alcanzar al final del camino. No podemos vivir, no podemos dar lo máximo por eso, por esa recompensa. Pero lo que sí es amar lo que hacemos, lo que somos, la esencia de nosotros mismos, lo capaces que somos de alcanzar lo máximo en nosotros. Eso sí es el trabajar por lo máximo, por la excelencia, el amar, el disfrutar todo lo que hacemos. Y en este punto quiero detenerme porque muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar 8 horas diarias y pensamos que la vida se sintetiza en esas en esas 8 horas diarias. Pero puede ser que haya algo más. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que no te cansas? Si lo comienzas a hacer, no te cansas y vives entusiasmado por hacerlo. Entonces, cuando encuentras ese algo que mueve tu ser, que mueve tu interior, entonces vas a dar lo máximo. Vas a amar lo que haces y vas a pensar que lo que estás haciendo es importante y fundamental para tu vida primero. Entonces, volviendo al punto, dar lo máximo, como dirían otros, buscar la excelencia y como yo decía, buscar nuestra mejor versión. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De crear nuevos acuerdos, de trabajar por ellos y al mismo tiempo de trabajar por ir quitando todos esos viejos acuerdos que no nos están dejando nada productivo a nuestra vida y que al contrario nos roban toda esa energía.
Y, y tenemos la libertad de poder elegir. Podemos elegir entre vivir con lo que hemos conocido toda nuestra vida o cuestionarnos y coger nuevos acuerdos, nuevos hábitos que nos van a generar nuevas satisfacciones. Como diría Miguel Ruiz, debemos de ser másters, de tener el máster en conciencia. Eso me recuerda la autoestima, ¿verdad? Esa conciencia y esa responsabilidad que tenemos que tener. Tenemos que tener un máster en transformación. Correcto. Que es precisamente este acuerdo, la transformación de nuestra vida, para luego tener un máster en intentarlo. Es decir, te caes, pero lo vuelves a intentar, te vuelves a levantar. Y en eso vas disfrutando este camino que se llama vida. Eso es lo que pudiera yo aportarte. Interesante, interesante toda esa reflexión y es una invitación a dar lo mejor de sí, de cada uno de nosotros. No viva para la comparación, no viva para la competencia, no busque la perfección, pero sí busque siempre la excelencia. Buenas tardes y gracias, Ana. Gracias, Armando.